Bueno, buenas noches. En esta ocasión, con mi grupo de trabajo, vamos a hablar acerca de la estabilidad laboral. Nuestro grupo está conformado por Carlos Ander Rosero y mi persona, Iván Dayo Torres Lazo. Bueno, en este caso vamos a hablar de los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Como énfasis vamos a decir, en base al Código Sustantivo de Trabajo en el capítulo 1, se define como contrato de trabajo aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Puede ser natural o jurídica bajo la dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un contrato de trabajo se celebra por medio de dos partes, como es el trabajador y el empleador. Los elementos de un contrato de trabajo, como primero tenemos la actividad es personal. ¿Qué quiere decir esto? Que un contrato, una vez celebrado entre empleado y empleador, solamente puede hacer la actividad una sola persona a la cual se la contrató. Como segundo tenemos la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador. Esto quiere decir que una vez se celebre el contrato de trabajo, el empleado va a estar bajo unas órdenes de un empleador o en este caso, como dice, la subordinación. Como tercero tenemos que una vez se celebre el contrato, el trabajador por ley, como lo estipula el Código Sustantivo de Trabajo, se le va a devengar o se le va a retribuir un salario en base al servicio que está prestando. Bueno, tenemos el contrato de trabajo es un documento legal que se utiliza para formalizar un acuerdo entre el empresario y el trabajador, donde se dan a conocer los términos que darán comienzo a una relación laboral entre ambos y según los cuales el empleado presta un servicio bajo la dirección del empleador o cambio de un salario. Esto quiere decir que, pues, como mencionábamos anteriormente, cuando se celebra un contrato de trabajo entre dos personas, hay diferentes maneras de celebrarlo. Se puede ser de manera escrita o de manera verbal. Eh, Existen dos tipos de contrato. En este caso vamos a hablar de contrato de trabajo colectivo y contrato de trabajo individual. En el tipo de trabajo colectivo estamos hablando que se celebra entre un sindicato de trabajadores. Esto quiere decir, o sea, que es un grupo de trabajadores los cuales van a celebrar un contrato colectivo. Y el contrato de trabajo individual es aquel donde se involucra una sola persona, ¿sí? La cual se compromete a prestar un servicio al empleador o a la empresa para la cual fue contratado. En este caso, existen dos tipos de contrato de trabajo, que puede ser a término fijo o a término indefinido. Bueno, en este caso vamos a hablar de cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno. Entonces, cuando hablamos de medida de mejoramiento, hacemos referencia a mejorar las condiciones de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado. En este caso, pues tenemos digamos, las dos caras de la moneda, pues como se dice coloquialmente. Entonces, por parte del empleador, ¿sí? Que en este caso es la persona la cual hace las veces de contratante. Entonces, el empleador está como para mejorar las condiciones, es no exceder las jornadas laborales, aunque sean reconocidas, no deben ser extenuantes. En este caso, pues si bien por norma, la ley colombiana, la jornada laboral está en 8 horas, ¿sí? Se pueden pagar unas horas extras, pero esto podría también ser perjudicial pues para la fuerza laboral, ya que incide en temas de desgaste. Cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas empresas pagan cada 30 días o pagan quincenal. Entonces, para mirar una mejoría en la estabilidad de los trabajadores y se sientan motivados, pues esto es muy satisfactorio que le paguen en las fechas estipuladas. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho. Pues eso es muy importante, la verdad, porque nosotros como trabajadores o como fuerza laboral eh, estamos en el derecho y en el deber de saber
cuáles fueron los motivos o las causas por las cuales se cancela un contrato, porque en muchas veces se da de manera injustificada. Dar la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. ¿Qué quiere decir esto? Que para mejorar, digamos, las condiciones y mantener motivados a los trabajadores, es de vital importancia darle a conocer, ¿sí? Que al trabajador que se está haciendo un buen trabajo. Ofrecer un plan de beneficios a los empleadores. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que a veces aparte del salario que se devenga como trabajador, muchas empresas tienen unas condiciones adicionales, aparte del salario, que permiten que los trabajadores se sientan motivados al hacer sus actividades, como lo son bonificaciones, bonos, o de pronto a veces son reuniones entre los compañeros que permitan salir como de la rutina, ¿no? Reconocimiento del logro de los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nosotros como seres humanos, independientemente también de que seamos trabajadores, eh, funcionamos de una manera que nos gusta, que nos motiven y reconozcan que el trabajo que se está haciendo está bien. Entonces, esto nos da mucho más ánimos para poder seguir trabajando. Esto lo que hablamos es por parte del empleador, ¿no? Y vamos a hablar ahorita como por parte del empleado o el trabajador. Entonces dice, cumplimiento del horario laboral legal. En este caso, cuando ya se celebra un contrato, cuando ya se lo firma, como trabajadores estamos en la obligación de cumplir el horario laboral legal, que en este caso son las 8 horas. Eso es lo que estipula la ley. Cumplimiento de las actividades para las que fue contratado. En este caso, como empleados o como trabajadores, se debe cumplir a cabalidad todas las actividades y cumplirlas con base a lo que está estipulado en el contrato, ¿sí? Por lo general, siempre a veces de pronto los empleados o los trabajadores tienen unas ciertas actividades, pero pues también a veces por querer hacer más hacen menos y terminan haciendo actividades que no están dentro de su contrato. Generar confianza por parte del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también darle la confianza al empleado para que se sienta tranquilo, para que se sienta seguro y brindarle la confianza para que las actividades que se realicen de la mejor manera. Compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones. Si bien como trabajadores también tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes. Sí, pues que esto ya se mira, digamos, lo que ya estipula el empleador. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. Esta parte, la verdad, es de gran importancia en toda empresa, ya que esto determina el buen funcionamiento y el buen cumplimiento de las funciones y de las actividades que como trabajadores se tienen. Informar de anomalías o malos manejos de compañeros, pero de los que se tenga plena seguridad y evidencia. Si bien en las empresas se pueden presentar a veces situaciones anómalas, el deber de nosotros como trabajadores o como empleados es informar si se miran de pronto algunas anomalías, pero con evidencias soportadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay paso para la suposición. Es mejor hablar las cosas claras y tener evidencias para no generar de pronto malos entendidos. Bueno, de mi parte, muchas gracias, agradezco. A continuación sigue mi compañero Carlos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, por consiguiente, seguimos con la estabilidad laboral. Bueno, vamos a dar una definición de qué es estabilidad laboral. La estabilidad laboral consiste en el derecho que tiene un trabajador de conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente, pues digamos, determinadas, garantizar los ingresos del trabajador de forma directa, lo que es medio indispensable de satisfacción de, pues digamos, de necesidades del núcleo familiar.
Es la protección legal contra las posibilidades de terminar la relación laboral. Busca una permanencia digamos que del contrato de trabajo. Por consiguiente, tenemos las modalidades de los contratos. Entonces baja Iván, listo. Según el Código Sustantivo del Trabajo, es, bueno, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validad no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa el contrato. Bueno, los contratos pueden ser término fijo, término indefinido, obra o labor, prestación de servicio, entre otros. Listo. Contrato de término fijo. Está regulado por el artículo 46 del Código Laboral y señala como máximo de tener una duración de 3 años, pero puede ser renovado inmediatamente. Para que este contrato se renueve de forma automática, es previo que la parte no requiere, digamos que continuar con el contrato, notifique digamos que a la otra persona renovarla. El contrato de trabajo con una anticipación de, digamos que por lo menos 30 días antes. Contrato a término indefinido. Se encuentra regulado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquel que no tiene, digamos, estipulado una fecha determinada de la obligación. Bueno, entre el empleador y el empleado, cuya duración no está determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada. Contrato de obra o labor. Digamos que este hace referencia a un contrato a término fijo, cuya duración depende del tiempo necesario para terminar una obra o ejecutar, digamos que la labor que dio origen al contrato. De suerte que, que terminada la obra finalizada en el contrato de trabajo. El contrato de trabajo por la duración de la obra o labor, por su naturaleza, no admite renovación. Por último, tenemos contrato de prestación de servicios y entre otros. Existe una amplia libertad contractual, de manera que las partes pueden acordar casi cualquier cosa siempre que no pues se viole, digamos que la ley. Algo que sucede en el contrato de trabajo por cuando la ley laboral impone unos derechos mínimos que son, digamos que son puestos por negligencias. Bueno, esto era todo para presentarles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias.